Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Faúndes, docente de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad César Vallejo. Hoy estamos en una fecha decisiva, contamos con una visita estelar que ha sido uno de los protagonistas como productor general de la película Chavín de Guantar, Marco Moscoso. Un aplauso por favor para Marco. En el marco del curso Comunicación Corporativa, lo invitamos a la escuela para que se refiera al plan de comunicaciones y la película también, que ha sido el fenómeno cinematográfico del año en el Perú. Y sin mayores palabras, invitamos a los entrevistadores Lexi Rabines y Luis Descalzi, que van a estar junto a Marco Moscoso hablando sobre este fenómeno. Muchas gracias. Comenzamos. Bueno, estamos aquí con el productor, asistente de dirección y director Marco Moscoso, que ya tiene 30 años de trayectoria en el tema audiovisual. Ha dirigido y producido varias películas, una de ellas está en Netflix, la otra fue un boom también peruano, como lo fue Mistura, y el último boom como lo es Chavín de Guantar. Bueno, un gusto, un honor tenerlo acá, sinceramente. Me gustaría empezar con las preguntas, ¿te pareciera? Sí, claro. Ya, bueno. Antes de nada, me gustaría empezar desde su rol, o mejor dicho, desde su punto de vista, ¿cuánto cree que fue el impacto que tuvo la película a nivel de redes sociales, impacto a la gente? Bueno, la campaña de marketing ha sido una campaña, quizá podríamos decir, un poquito agresiva en cuanto a los antecedentes de las películas peruanas, porque una de las cosas más increíbles, digamos, de toda esta acogida que ha tenido la película con el público es que el tráiler, ¿no? El tráiler oficial de la película fue visto prácticamente por más de 6 millones de personas, que eso es algo que no es usual, ¿no? Ni siquiera en la época pre-pandemia con la Sasumare, las películas o los trailers habían sido tan vistos, ¿no? Entonces, es una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención. Si bien es cierto, había una buena inversión de pauta, había un buen diseño de la campaña de marketing digital con la película, digamos, era un poco raro pensar que con tantos millones de vistas, ¿no? La película podía perfilarse como un éxito cinematográfico, digamos, en el año. Y bueno, por suerte funcionó. Yo al inicio estaba un poco escéptico porque recuerdo que decía, ¿no? Esto normalmente no pasa. ¿Por qué? Ok, hay expectativa por la película, sí, hay expectativa por la temática, por la historia, es un hecho real, la gente quiere saber un poco de eso y los que no lo vivieron también quieren aprender sobre eso, pero no sabíamos hasta qué nivel, ¿no? El público peruano es un poco impredecible en cuanto a las visitas a las salas, ¿no? Claro. Exacto, no se sabe, menos con películas que tienen de alguna forma un tipo de corte histórico, ¿no? Son más complicadas de ver acá en Perú. Sí, es más difícil, cierto, pero si hay algo en lo que sí creíamos y confiábamos era en el género, ¿no? Claro. El género de acción es un género que siempre ha sido muy visto en general con cualquier blockbuster o película que venía del extranjero. Nosotros no tenemos muchas películas de acción, entonces siempre dentro de la estrategia de comunicación la idea era venderla como una película de acción. Es un drama, sí, pero es un drama de acción, que está inspirado o basado en hechos reales, también eso es real, y en este caso se trataba más de una operación exitosa a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que una de las fortalezas precisamente de la estrategia era esa, ¿no? De que se anuncie como una película de acción que iba a ser súper entretenida y que además obviamente tocaba un hecho importante para la historia del Perú. ¿Y cuándo fue que se comenzó a producir la película en sí? O sea, ¿cuáles fueron las fechas exactas? Exactamente, la película se empezó a preproducir prácticamente en julio del año pasado, ¿no? Y cuando hablo preproducir estoy hablando desde el momento que ya tenemos el go para hacer la convocatoria, la contratación de personal, Claro, todo el proceso. del crew, del elenco en general, ¿no? Ya había un guión que se seguía trabajando incluso durante la preproducción, pero el proyecto en sí empezó hace 2 años, ¿no? Hace 2 años con la digamos, idea de parte de uno de los productores ejecutivos, Carlos Maguiña, ¿no? Que es digamos, la cabeza de Colibrí Producciones, que fue el que
el que se le ocurrió la idea de hacer la película de esta historia. Sabíamos que habían series de la película, pero él dijo, no, creo que vale la pena, conviene hacer una película de esto. No ha habido una película peruana, además que tenga un buen nivel y factura de producción. Entonces, desde que se empezó a gestar esta idea, lo primero que se hizo fue un piloto, como un primer teaser, Claro. ¿no? Que se filmó en diciembre del 2023. Wow. Entonces, después de eso, se empezó a mostrar por ahí, se empezó a buscar el financiamiento y de alguna manera se le dio el go al proyecto para que se escribiera ya el guión de la película. Y bueno, al cabo de prácticamente medio año después ya teníamos un guión, digamos, bastante consolidado. Ya consolidado, exacto. Sí. Como usted comentó antes, la película a veces tiene unos temas delicados. Me gustaría saber cómo fue que previeron a nivel comunicacional, cómo intentaron prevenir o ser un poco más, ¿cómo decirlo?, detallistas al momento de mostrar la película, porque es un tema delicado, ¿no? O sea, porque está el tema político, que no sé, que eso hablaremos más adelante, pero también está el tema lo que es todo lo que se mostró en la película. ¿Cómo fue el proceso o qué puntos tenían en cuenta al momento de mostrar la película al público? Sí, de hecho, hubieron muchas discusiones, muchas conversaciones con respecto al enfoque, ¿no? Al punto de vista, ¿no? Porque, claro, es una película en la que intervienen demasiados agentes dentro de la historia y cómo hacer para que todos estén dentro de la película y de alguna manera hacerle justicia o que las historias de todos se puedan contar de una manera coherente, que esté bien, digamos, engranada dentro de la historia. Y era muy difícil, ¿no? Era muy difícil, claro, daba para una serie, ¿no? Entonces, para la hora de hacerlo película, decidimos, evidentemente, porque también se contaba con el apoyo del ejército, de las Fuerzas Armadas, entonces decidimos contarlo desde el punto de vista de los militares, en este caso de los comandos de la operación, de los que organizaron, de los que gestaron la operación, el operativo, y desde evidentemente el núcleo más Comando Valer. exacto, más cercano al Comando Valer, porque era difícil poder de alguna forma contar historias como las de los periodistas, como las del equipo de inteligencia, como las de los mineros, como, ¿me entiendes? Sí, no se podía abarcar todo en una sola. No se puede abarcar todo porque finalmente, si hubiéramos querido hacerlo, hubiéramos terminado contando muchas historias y ninguna hubiera terminado estando bien desarrollada. Claro. ¿No? Entonces, por eso se tomó la decisión de enfocarlos desde el punto de vista de los comandos y, evidentemente, también tratar de centrar, digamos, la historia desde que empieza la toma de la embajada, ¿no?, por parte de los terroristas hasta que son rescatados, ¿no? Lo que viene antes, después, tampoco podía o no quisimos, digamos, tratar de desarrollarlo porque también la película iba a ser demasiado extensa. Lo que queríamos era enfocarnos en contar una historia con una premisa muy sencilla. Estos señores son unos héroes, sí, son unos héroes que terminaron rescatando a estos rehenes, que ese era su principal objetivo. Y a partir de ahí la premisa se extendía evidentemente a otras aristas, pero no queríamos llegar a tocar temas que hubieran sido un poco más complejos, menos a puertas de una campaña política, ¿no? Entonces, Claro. por más que hayamos recibido críticas y por más que hayamos sido conscientes de eso, o sea, lo que queríamos que predomine era la historia. Y esta historia, nos guste o no, igual es una ficción, no es un documental, ¿no? Entonces, hay un protagonista que está encarnado por un comando, que podía ser el Comando Valer como podía ser cualquier otro comando. Entonces, lo que se trataba era de universalizar más la historia. Entonces, estábamos hablando de unos héroes, en este caso unos militares, unos comandos que tienen como misión rescatar a unos civiles, ¿no? Entonces, esa historia funciona en cualquier país. Claro, funciona. Y lo que sí, evidentemente, queríamos era pues que la gente se identifique, que de alguna manera empatice con los personajes. Y eso es algo que no pasaba mucho en nuestro cine, ¿no? O sea, historias de protagonistas militares con las que la gente empatiza y se siente orgulloso de tener una milicia, ¿no? Que esté preparada. Tanto a su país. Exacto, y defendido porque además esta gente, y eso también es algo importante dentro de la historia, o sea, desde el inicio se sabe que esta gente está preparada y está lista para morir,
¿no? Entonces, Sí. que no hay acto más valeroso que eso, ¿no? Hay Claro. que dar la vida por tu patria, a quienes vas a servir, sabiendo que puedes regresar sin vida. Entonces, creo que esa es una de las cosas, o una de las fortalezas de la película, por las cuales también la gente lo ha agradecido. Y ya otra cosa que sí, eso sí, con toda sinceridad podemos decir nosotros, o sea, nunca medimos que la gente terminara la película, salir aplaudiendo, parándose, gritando "Viva el Perú". O sea, Claro. eso no pasa en ningún lado. Es verdad. Claro. pues. Eso es completamente inusual y a nosotros mismos nos sorprendió, ¿no? Justamente ya que lo comentó, usted y su equipo de producción, ¿cómo tomaron esa gran acogida que tuvo el público hacia la película? Porque ustedes esperaban que tuviera una gran acogida por el tema que mostraron en la película. ¿Cómo fue que reaccionaron ante todo esto? O sea, siempre hubo mucho optimismo, ¿no? En algunos casos, yo podría decir que, porque además no soy muy partidario de eso, pero había hasta un poquito de triunfalismo, ¿no? Como decir, Claro. sí, nos va a ir bien, la película va a funcionar, le estamos metiendo todo el punch, todas las ganas, estamos haciendo todo lo posible para que la película funcione a nivel comunicacional, de marketing, de estrategia, incluso de inversión. Pero claro, en el momento que la película empieza a sus semanas previas, digamos, la respuesta del público cada vez fue creciendo, ¿no? El público de alguna manera nos decía que había mucha expectativa por ver la película y tanto así que con la distribuidora se decide abrir una preventa, que es algo que no se había decidido en un inicio por el tipo de película. O sea, entran desde distintos lados, son distintos túneles. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente, ese es uno de los mayores retos, ¿no? ¿Cómo hacer para que la gente no se pierda y siga la incursión del Comando Valer con su grupo, ¿no? Que siga la incursión de los que están abajo con el detonador del túnel, Que no, los no voy a flotar la mano. que entran por la puerta lateral, digamos, por la calle, ¿no? Por el lado de la prensa, o sea, todo eso es cómo hacer para que narrativamente la gente entienda de dónde venía. Por eso que hay muchos momentos en los que se explica, ¿no? Ustedes entran por acá, ustedes entran por acá, ustedes entran por acá, o sea, para que la gente tampoco se pierda. Porque en la vida real la información, si bien es cierto, era amplia, pero un poco confusa, si tú no tienes como claro el mapa, ¿no? Entonces, por más que intentamos hacer como una especie de mapa visual de cómo sería, a la hora de la hora el público lo que más percibe es quiénes entran, por dónde entran, Claro. y si nos abaten a los terroristas o no, y si rescatan a los reyes. Eso es lo que más le importa a la gente. No Sí. entran tanto en ese trompo de, yo quiero ver por dónde entra el túnel A, el túnel B. No. No, Entonces, por suerte eso jugó a nuestro favor, a pesar de que intentamos graficarlo, ¿no? sí. O sea, Cabin de Guantes no es una primera película basada en hechos históricos. ¿Cuál cree que fue la diferencia de esta película con otras películas basadas en hechos históricos? ¿Cuál cree que fue el diferenciador de esta película que tuvo? O sea, es una operación exitosa, ¿no? Para empezar, ahí como se puede decir, hay como un punto a favor. O sea, estos rehenes a los cuales el público, el espectador espera que se liberen, realmente son liberados vivos, ¿no? Salvo obviamente uno que fallece después. Precisamente era que una de las cosas que por las cuales ha funcionado también la película es que los adultos han estado llevando a los jóvenes, ¿no? Nos hemos encontrado con adultos, señoras, incluso dice, estoy viniendo a ver por segunda vez, pero ahora con mis hijas, ahora con mis hijos, ¿no? Porque quiero que aprendan, ¿no? Quiero que sepan cómo fue, ¿no? Entonces, ese nivel de conexión familiar que ha habido, ¿no? Que ha pasado también en otras películas que son un poco transversales a más de una generación, ¿no? Me pasó alguna vez con una película que produje, Viejos Amigos, ¿no? Entonces, que era la película que iban a ver nietos, papás y abuelos. Toda la familia. Toda la familia, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de películas que son las que conectan, digamos, transversalmente con todo el grupo familiar, ¿no? Obviamente son las que hacen funcionar o crecer un producto. Entonces, ahí hay un valor interesante, ¿no? Ahí hay un valor importante que tiene que ver precisamente, claro, hay un boca a boca que juega a favor, pero que termina siendo una película que la familia, que el público quiere ver, ¿no? Quieren ver juntos, Claro. no de manera aislada, ¿no? Sino que quieren compartir en familia. Exacto, quieren tener la experiencia de vivirlo juntos, ¿no?
que eso es importante. Y después, precisamente por eso también ha sido interesante el fenómeno de que cuando hemos ido a las salas después de la segunda semana, entonces ya veíamos niños en la función. Y cuando digo niños, estoy hablando de niños de 8 años, 10 años, ¿no? Y llorando, porque, ¿por qué? Porque empatizaban, además, con la figura del comando que moría, como si pudiera ser su padre, ¿no? Porque ven a la niña llorar. Sí, y al final al hijo vas haciendo la carta. Y el hijo al final, ¿no? Que obviamente ya en el presente, pero es este pequeñito que estaba ahí. Entonces también los niños de alguna manera empatizan o se identificaron con eso. Entonces ahí hay una serie de, como justo te decía, ¿no? de valores agregados que tiene la película que nosotros mismos no esperábamos que iban a funcionar tan bien. Sí, de hecho ella lo obligó a su familia a ver Camille Winter. Pero creo que quieren unas preguntas al público. ¿Le pasamos? Muchas gracias por la entrevista hasta este momento. Hay el público interesado en conocer, hacer algunas preguntas, especialmente respecto al plan de comunicaciones. Por acá. Sí, muy buenas tardes. Soy María Fernanda Palma, estudiante de la carrera de Ciencia de la Comunicación. Y bueno, primero gracias por el tiempo de tomarse, porque para nosotros es de verdad muy satisfactorio verlos aquí y saber un poco más de su experiencia. Mi pregunta es, ¿cuál fue el mayor reto de coordinar un rodaje de acción con explosiones, armas, túneles y escenarios complejos? Sí, interesante la pregunta porque claro, a veces es esa información la que normalmente uno no comparte mucho con el público al inicio, ¿no? Porque es sensible, ¿no? Y es sensible por la preparación que demanda, por la responsabilidad que demanda, por la dificultad que demanda. Entonces, el mayor reto fue precisamente hacer una película de acción, como se dice, con costos limitados, que se vea creíble, que se vea real y que además nosotros en el Perú no tenemos muchos efectistas para hacer cosas de acción, ¿correcto? Entonces, bueno, ustedes son estudiantes de comunicación y tienen que saberlo. O sea, en la película no hay un solo disparo con armas reales. Todo está generado en VFX, Claro. ¿no? Todo está hecho en postproducción. Entonces, uno de los retos precisamente era que también queríamos que sea un rodaje seguro, ¿no? Yo insistí mucho en eso. Por eso, salvo algunas explosiones que fueron dirigidas y además contando con el soporte de personal militar y efectistas, un trabajo en conjunto entre efectistas, digamos, civiles y militares, el resto de elementos de acción eran todos de postproducción, ¿no? Efectos mecánicos en sí no habían muchos, porque queríamos eso, que fuera un rodaje seguro. Yo me quedé un poco, como se dice, no traumado, pero me quedé un poco asustado con el caso de esta película de Alec Baldwin en el extranjero, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces yo decía, no vamos a caer en eso por una mala práctica o porque de repente pueda darse alguna situación así. Entonces vamos a trabajarlo todo en post. Y porque además en este caso para nosotros hubiera sido muy costoso generar todo de manera mecánica y además demanda más tiempo de trabajo. O sea, para manejar un arma dentro de un set hay todo un protocolo de trabajo, ¿no? Desde que el momento el que carga el arma, el armero que se llama, hasta que se la entrega al actor, la responsabilidad del actor. Todo ese proceso hace que el rodaje de escenas de acción sea muy, muy largo. No teníamos ese tiempo tampoco, ¿no? Entonces, como estrategia, precisamente el reto estaba en hacer todo lo más creíble posible en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, ese fue como el mayor reto. Y al final, gracias al talento, ¿no? Gracias al talento, al esfuerzo de muchos profesionales, tanto en set como en la postproducción, o sea, hemos visto la calidad de lo que tenemos, ¿no? Que parece todo muy real. La banda sonora es espectacular, o sea, la banda sonora se ha construido, los foleys, todo se ha construido también desde cero, ¿no? Obviamente también con archivos, con bibliotecas, pero todo se ha construido precisamente para la película y se ha generado en postproducción, ¿no? Es algo que no había y que probablemente no se haya hecho en ninguna otra película peruana, ¿no? Porque no tenemos muchas películas del género de acción en el Perú.
¿Alguna otra pregunta que quisiera hacer el público? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Fabricio Mireles de la Escuela de Comunicaciones y quería preguntarle cuáles fueron los mayores desafíos de comunicación que enfrentaron durante la producción y el lanzamiento de la película y cómo lo superaron. Muchas gracias. Bueno, desafíos siempre van a haber por la limitación de los recursos en todas las películas peruanas. No es novedad que siempre que hablamos de cine peruano es como hacer para que las películas eh, sean lo más promocionadas posibles. Y en este caso creo que no hay que perder de vista que el desafío fue cubierto gracias a que la campaña empezó prácticamente durante la filmación. O sea, es decir, hace un año, ¿no? Hace un año nosotros estábamos filmando y la prensa fue a cubrir nuestro rodaje, ¿no? O sea, hace un año ya se sabía que se estaba haciendo la película Chavín de Huanta. Y a diferencia de otros proyectos en los que se lanza, como se dice, el anuncio de que ya empezó el rodaje de la película, y la promoción, después de ese rodaje, la promoción, como se dice, no decae, pero se queda un poco como en stand-by hasta esperar tener imágenes de la Claro, el película. tráiler. Nosotros lo que hicimos, o sea, fue más bien que esta campaña perdure en el tiempo y se sigan lanzando cosas, digamos, todos los meses. Para que la gente estuviera constantemente pendiente a cómo iba Sí, avanzando en el rodaje. exacto, para que sepan que seguía pasando durante el rodaje con la película, para que se conozcan a los personajes, para que se conozcan eh, información adicional o relevante de la película. Y claro, ya desde el momento en que se decide lanzar el teaser, que si no me equivoco fue en abril, ¿no? Entonces el teaser también lo vio muchísima gente. Después del teaser ya evidentemente viene el tráiler, que fue el que tuvo millones de vistas. Entonces, claro, esos son los desafíos a los que se enfrenta cualquier película, es verdad. Pero, pero en nuestro caso lo que se hizo en este caso es que nunca decayó, digamos, la comunicación a través de las redes sociales o a través de la prensa, ¿no? Y ya, como te decía, en el último trimestre, muy previo al estreno, o sea, la comunicación, el plan de comunicación, sobre todo en medios, fue muy agresivo, ¿no? Los actores se pasearon por todos lados y ya con tanta expectativa, muchos medios nos pedían, digamos, al elenco para que vayan a las entrevistas al director y a veces ya simplemente decíamos, no, no puedo mandarte estos actores porque ya están comprometidos con otros eventos, pero tenemos más elenco, ¿no? Claro. Tenemos más artistas, cuenten con ellos también. Y entonces eh, lo interesante también ha sido que es uno de los pocos proyectos en el que muchísimos medios han también pedido la presencia de los actores secundarios. Que eso es algo que no pasa tampoco, ¿no? Siempre es, tráeme las protagonistas, ¿no? Entonces tú tienes que hacer malabares para ver cómo mandas a 4 protagonistas a todos los medios del Perú. Claro. No se puede. Sin embargo, acá en un momento era, no podemos mandarles a todos porque además algunos tienen otros compromisos. Y era como ya, ok, esta película tiene muchos personajes y tiene también muchas historias que contar. Tiene el grupo de mineros, tiene al grupo de rehenes, tiene al grupo de terroristas, tiene al grupo de los comandos, tiene al grupo de los de inteligencia. Entonces, dentro de la estrategia también se consideró que vayan todos a la prensa. Y la verdad es que todos fueron. Todos fueron. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Hola, Marco, gracias por tu visita acá. Mi nombre es Elías Grados, también de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Mi pregunta es sobre la gran acogida que está teniendo la película. ¿Aspiras a que llegue al ámbito internacional y también a que esté nominada a festivales de cine? Y también, o sea, ¿cómo llevarías a cabo todo este plan? Ok, sí, de hecho, siempre uno que hace un proyecto, pues, aspira a la internacionalización, ¿no? Del mismo. Em, Inicialmente siempre se piensa en las plataformas, ¿no? Como una ventana para que la película sea lo más internacional posible, que se pueda ver en distintos continentes. Em, de hecho, se puede decir que una de las prioridades también de Chavín de Huántar. ¿Por qué? Porque Chavín de Huántar no perdamos de vista que si bien es cierto es una historia que está basada o inspirada en hechos reales, igual es una película lo que podría llamarse dentro del género comercial, ¿no? No es una película independiente de festivales, ¿no? ¿Puede ir a algunos? Sí, claro que sí.
pero no festivales, digamos, de películas que son un poco más como de autor, ¿no? Entonces, ese no es un poco el circuito, aunque sí, de todas maneras voy a viajar a algunos festivales. Em, pero claro, yo creo que la internacionalización de la película se va a dar más por cuál plataforma, digamos, la ponga primero en pantallas, ¿no? Y con esto, bueno, con todos los años de carrera que usted tiene en lo cinematográfico, tanto en telenovelas, series y películas, ¿nos podría dar un consejo a nosotros que los comunicadores y a los que nos queremos dedicar en el tema de lo audiovisual, cómo producir o cómo seguir trabajando en esto? Porque es una carrera un poco más complicada, sobre todo para un cine peruano. Sí, tal vez, o sea, la recomendación es siempre saber o pensar o tratar de encontrar el camino al que queremos dedicarnos, ¿no? Eso en primera instancia. Pero para eso hay que investigar, ¿no? Hay que investigar el mercado, o sea, investigar qué se hace, qué se da. ¿Quieres hacer cine? Ok. ¿Qué tipo de cine quieres hacer? ¿Qué tipo de cine se hace en el Perú? Eh, Independientemente, pues, digamos, del género, lo que quieras hacer, yo lo que puedo sugerir en todo caso es que tienen que ser constantes, ¿no? Que hay que perseverar. O sea, yo he hablado de esta experiencia ahorita de Chavín de Huántar, ¿no? Que por suerte, digamos, ha sido una experiencia exitosa, como se puede hablar, se puede analizar desde distintos puntos de vista, pero, pero esta película terminó empezando como una especie de proyecto por encargo, que después obviamente todos hemos acogido como nuestra, porque al final todas nuestras películas terminan siendo como nuestros hijos. Este, y se hizo en un tiempo récord, que son 2 años, ¿no? Sin embargo, yo tengo otros proyectos, he participado en otros proyectos en los que nos demoramos 5, 6, 8 años tratando de sacarlos adelante. Entonces, la única forma que tú puedes sacar en tu proyecto después de tantos años es siendo constante y perseverante. Porque si en el camino te cansas, obviamente no vas a llegar, ¿no? A nada. Claro. Y personalmente, porque claro, estamos hablando del producto en sí, pero personalmente, como profesional, o sea, no hay mejor logro que al final de todo tú puedas decir, ok, lo logramos, ¿no? Lo sacamos adelante, por fin vio la luz, por fin lo podemos compartir Claro, con el público, ¿no? Pero si en el camino te cansas, te aburres y, y como se dice, lo dejas, no va a llegar. lo más probable es que tú como profesional, porque no me refiero al proyecto en sí, tú como profesional, o sea, termines abandonando más de un solo proyecto, ¿no? Claro. Entonces, yo, como les decía, aún tengo algunos proyectos que estoy tratando de sacar adelante con la ayuda de otras personas, con socios, directores, autores, escritores, y no es fácil, porque finalmente también hay que reconocer en nuestro medio contar con el apoyo de la empresa privada para cine independiente es difícil. Y entonces, ¿qué nos queda? Postular a los fondos públicos. Y en los Sí. fondos públicos, digamos, los estímulos no alcanzan para producir, digamos, de manera completa una Claro. película hoy en día. Y entonces es difícil lograr más acceso. Entonces tienes que postular a fondos internacionales. Entonces al final se puede seguir haciéndolo, sí, pero hay más competencia. Porque todo el También. mundo quiere acceder a los mismos fondos, ¿no? Es más complejo. No solo en el Perú, sino en el mundo. Todo el mundo quiere acceder a los mismos fondos, a los mismos festivales, a los mismos foros de coproducción. Entonces, lo que necesitas es ser constante, armar bien tu planificación, tus planes de comunicación, tus estrategias, ¿no? De coproducción, en general, tus carpetas de proyectos. Entonces, para eso, pues hay que dedicarse mucho, hay que meterle mucha cabeza, mucho esfuerzo, mucho tiempo físico, muchas horas del día. Es matado, me imagino. Sí, claro que sí, es matado, pero como cualquier trabajo, o sea, Claro. uno, si quiere lograr algo, se saca la mugre. Es verdad. Esa es la verdad. El sacrificio. Exacto. Eso es. Bueno, un gusto, Marco, haberte tenido acá. Ya vamos terminando. Agradecer pues su visita. Sinceramente, me gustaría preguntar mucho más, pero Pero no nos alcanza. no nos alcanza el tiempo. No hay problema, gracias a ustedes. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Marco Moscoso.